Hola, les saluda Heidi González, intérprete de conferencias panameña. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que ha sido la evolución de la interpretación simultánea en Panamá, desde sus inicios hasta nuestros días. Escucharemos las palabras de don Diego Fernández de Córdoba, quien nos va a ilustrar sobre cómo inició la profesión en el Istmo. Adicionalmente, escucharemos las palabras de nuestros colegas que hoy por hoy están en el ejercicio de la profesión. Espero que este proyecto sea de su agrado y que le permita conocer un poco más sobre lo que fueron los inicios de la interpretación simultánea en Panamá y lo que ha sido su trayectoria hasta nuestros días. Bueno, voy a iniciar, creo, estableciendo un fundamento que es cómo empezó la profesión de interpretación simultánea en Panamá. Estamos hablando de aproximadamente por ahí por 1972, en que Panamá fue designado como sede de una gran conferencia internacional promovida por la Organización de Estados Americanos, la OEA, justamente para tratar una iniciativa norteamericana que entonces se llamó la Alianza para el Progreso. Era, por supuesto, la iniciativa a través de la cual los Estados Unidos ganaban simpatía con los países latinoamericanos a través de una ayuda, pero una ayuda orientada de alguna manera más organizada, que fue una iniciativa del presidente Kennedy antes de ese entonces. Y bueno, para ese entonces yo era ejecutivo del Hotel Panamá, el Panamá Hilton entonces. Me había estudiado hotelería, me habían contratado ahí y era el ejecutivo a cargo de todas las facilidades que el hotel tenía para reuniones y banquetes y en general todo lo que conllevaba atender la demanda de alimentos y bebidas, etc. Para entonces llegó una delegación de la OEA para hacer los preparativos de esta reunión en el hotel, porque era obviamente el único que tenía la capacidad en Panamá para este tipo de reuniones. Y tuvo que interactuar conmigo, entrevistarse conmigo, yo con ellos, para establecer cuáles eran los requerimientos logísticos y de funcionamiento que necesitaba la conferencia. Entre esos, en algún momento de la reunión, se presentó alguien que se identificó como el jefe de intérpretes de la OEA. Esta persona explicó que lo que se requería, además de todo, eran los servicios de una cantidad de intérpretes simultáneos para los 4 idiomas oficiales de la organización. Que si yo sabía si en Panamá había alguno. Y comencé preguntándole, dime, ¿qué es un intérprete simultáneo? Porque no tengo la menor idea. Me explicó que se trataba de una persona capaz de hacer traducción instantánea, oyendo a una persona hablar y entregando la traducción a través de un micrófono a receptores que utilizaban los participantes o delegados de la conferencia. Yo me sorprendió muchísimo que existiera ese animal tan raro y por supuesto dije, bueno, en realidad no tengo la menor idea, déjame averiguar. Subsecuentemente, entonces, una de las cosas que decidimos hacer fue poner un anuncio. Primero hice algunas averiguaciones y nadie sabía de nadie. Y luego pusimos un anuncio en el periódico citando a una cita, a una reunión en el hotel, a aquellas personas que pensaran que tenían la capacidad para hacer interpretación simultánea. En esa reunión de los 14 interesados, llegó este señor Abel, que era un tipo muy bonachón, altísimo y grande, y dijo, bueno, para que no perdamos el tiempo, yo les voy a demostrar qué es lo que quiero saber si ustedes pueden hacer. Cuando se fueron todos, dije, bueno, parece que no hay nadie aquí en Panamá, excepto estas personas que ya le había yo dicho que ejercían profesionalmente. Y le dije, mira, nada más por curiosidad, porque como yo me eduqué en inglés y soy no solamente bilingüe, sino bicultural, déjame tratar a ver qué tan difícil es. Y me dijo, sí, claro. Y repetimos la cosa conmigo
y empezaron a leer el documento y era como si me hubieran sacado un corcho de la boca y me solté a hacer una interpretación, supongo que en ese momento un poco rudimentaria, pero en fin, una interpretación. Y él me dijo, qué bárbaro, tienes el don. Ahí esa palabra, el don, el talento, entró por primera vez en mi idea de lo que era un intérprete simultáneo. Y me dijo, mira, la conferencia está internacional, estábamos quizá por el mes de mayo, es en septiembre, entrénate un poco tú mismo. Me dio algunas ideas de cómo hacerlo, a través de grabaciones, o escuchándolas, haciendo la interpretación, construyendo un glosario de términos, aquellos que por supuesto encontraba dificultad, familiarizarse con la terminología de las conferencias, que era muy particular en este tiempo y sigue siéndolo. Y así fue. Y me interesé tanto por el tema que en las noches en mi casa, con un equipo adecuado, me empecé a entrenar a mí mismo en el tema. Llegó el día de la conferencia, por supuesto, ya que no habían, con excepción de creo que Teresita Arias fue contratada, los otros dos no, porque tenían estas obligaciones de trabajo en la zona del canal. Y llegó el día y había 4 salas, cada una con 4 cabinas de 4 idiomas de interpretación, instaladas en el hotel. Y con excepción de Teresita Arias, la pionera primera panameña, todos los intérpretes venían de diferentes países. La mayoría de América Latina, muchos venían de la sede en Washington, y eran gente que se encontraba de tanto en tanto en las conferencias de la OEA y de otros organismos internacionales en diversos países, porque en toda América Latina, para entonces, en 1972, no había más de 40 y tantos intérpretes calificados, reconocidos por los organismos internacionales. Total, empezó la conferencia y dentro de mis obligaciones, ver que todo estuviera bien. En los salones yo entraba a las salas de conferencia, me ponía unos audífonos para ver cómo era que funcionaba el asunto y qué tal funcionaban los intérpretes, y me sentaba ahí un rato y cada vez me maravillaba más este asunto. Me decía, yo creo que yo soy capaz de hacer esto. Para el segundo día entré en la sala de plenarias, en la sala donde estaban todos los ministros, los delegados de mayor jerarquía, y vi que una de las cabinas había solamente una intérprete y el otro espacio, porque siempre, como sabes, hay 2, estaba vacío. Y tuve el atrevimiento de meterme en la cabina y sentarme y ponerme los audífonos del intérprete que estaba en su tiempo libre en ese momento. Y un poco oír, ver cómo funcionaba esto. La intérprete estaba trabajando, en una señora francesa, que hablaba varios idiomas y que venía, si no me equivoco, de Venezuela. Ella pasaron unos minutos, qué sé yo, habrán sido unos 15 minutos, y en algún momento ella me mira a mí y me hace una seña como que te toca. Y se quita los audífonos, se levanta y se va. Y entonces no me queda a mí más remedio que salir, que interpretar. Y eso fue lo que hice. Bueno, te digo que nunca creo que había sudado tanto en mi vida. Nunca tuve un dolor de cabeza tan grande y un dolor de espalda tan grande. Y por fin miré por la ventana lateral de la cabina a ver si venía alguien muy nervioso, ya a punto de colapsar. Y en eso veo entrar al jefe de intérpretes. Él me ve en la cabina, ve que estoy solo y toma unos audífonos y se los pone. Y yo dije, nada, él viene a la cabina y se sienta a escuchar. Al cabo de un rato, pues habrá dado cuenta que yo ya no podía más y fue a la cabina, trajo otro intérprete y me reemplazaron. Y salí de ahí, ya te puedes imaginar. Y me dije, óyeme, qué bárbaro, lo haces muy bien, es increíble, te has aplicado, obviamente, y te felicito. Y me dice, mira, por casualidad acabo de recibir un cable, en ese tiempo los mensajes eran los cables, de un intérprete que venía de Perú que no puede llegar, se les presentó un problema allá, así que ¿quieres tú reemplazarlo en toda la conferencia
el resto de los días de la conferencia. Y yo dije, wow, no sé si realmente puedo. Me dice, sí, tú puedes. Me contrataron, ese fue mi primer contrato de interpretación simultánea en un ambiente formal de organismo internacional y demás. Y ese fue el comienzo de una carrera que me llevó a interpretar en más de unas 250 conferencias o congresos, reuniones de todo tipo, políticas, económicas, científicas, laborales, en fin, de todos los temas habidos por haber. Cuarenta y tantos intérpretes que había en América Latina, probablemente al empezar yo a ser intérprete reconocido era, si no el más joven, uno de los más jóvenes. Tenía 28, 29 años en ese momento. Y nos encontrábamos pues diferentes países. Y bueno, entré en lo que en ese momento se llamaba la mafia de los intérpretes. Y era así. Ahí había pues los capos de la interpretación, todos personas mayores, tremendamente prestigiosos, educados. La interpretación estaba en esos tiempos reservada a gente muy, muy educada, con mucha experiencia, no solamente bilingües o trilingües o lo que fuera, sino también biculturales, sobre todo en español inglés o español portugués o los demás idiomas. Gente joven como yo y las otras personas que fueron entrando en esos años que eran más jóvenes, pues sentíamos un gran respeto por estos capos de la interpretación. Éramos considerados clave para el éxito de las conferencias y nos trataban al igual que a los delegados, como diplomáticos. Aparte de que para aquel entonces nos pagaban a nosotros también como ministros, si se quiere, ¿no? O sea, ese era un poco el tema, sobre todo a nivel de los salarios de América Latina. Entonces era una maravilla. Te pagaban muy bien, te trataban maravillosamente y además viajabas por todo lado. Habíamos podido ubicar a dos personas que trabajaban en la zona del canal, en una oficina, en un centro de escucha radial que tenía el Departamento de Estado en la zona, escuchaban las transmisiones de radio de los países latinoamericanos y tenían unos intérpretes que no hablaban, sino que escuchaban y lo que hacían era que escribían en un teletipo las partes que podrían ser de interés del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos no decían ni una palabra, pero era, of sorts, una interpretación simultánea. Uno era Rubén Silvera y el otro era Talavera. Y la otra persona que alguien me mencionó era una señora que se había dedicado a hacer traducciones médicas, teresitarias de Valdía. Llegó el jefe de intérpretes de la OEA, que por cierto era un panameño, que había ido a vivir en Estados Unidos hace muchos años, terminó siendo intérprete de la OEA y ahora era el jefe del servicio de idiomas de la OEA, que incluía interpretación simultánea y traducción. Abel Willett, famoso en todo el medio de interpretación en toda América Latina, no solamente en Panamá. Abel y yo formamos una amistad muy, muy cercana justamente a raíz de este encuentro y fue él quien me introdujo a mí accidentalmente primero en lo de la interpretación. Ya entrados los 70s, Panamá empezó a madurar como sede de eventos internacionales grandes. Pero hay un factor en particular que influyó muchísimo en esto, y es que el general Omar Torrijos, que estaba empeñado en la campaña para que los Estados Unidos reconocieran la soberanía de Panamá sobre la zona del canal y que eventualmente devolviera el canal,
él y sus asesores se dieron cuenta que era muy importante ganarse la simpatía de los otros países. Y una de las formas de llegar a gente en posiciones claves en los demás países de América Latina y del resto del mundo era las conferencias internacionales en que estas personas se reunían. Una de las cosas que él vio era que, siendo Panamá un lugar estratégico para tener reuniones por su posición geográfica, por sus mismos atractivos y demás, el gobierno empezó a solicitar la sede de cuanta conferencia internacional se presentaba en el ámbito de los organismos internacionales y de otras organizaciones de todo tipo, porque traerlos a Panamá representaba una oportunidad para plantear el caso de Panamá, para plantear la posición de Panamá ante los Estados Unidos. Esa fue una estrategia muy válida. De entre todas las cosas que se hicieron a nivel diplomático, esta yo creo que fue una de las más interesantes, porque en efecto durante esos años vinieron a Panamá, pues teníamos una conferencia importante prácticamente una vez al mes. Entonces, eso obviamente abrió el mercado de la interpretación para los intérpretes que ya empezaban también a formarse en Panamá. Y no solamente eso, sino que a raíz de que una de esas iniciativas de traerse conferencias a Panamá fue la de traer una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno transformó lo que es la Asamblea, el recinto de la Asamblea Nacional, en un lugar de conferencias a la imagen y semejanza del salón del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y entonces, tras esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que siguió y el resto de conferencias que seguían viniendo tenían lugar en este recinto. Lo que siguió, que fueron las negociaciones entre los Estados Unidos, delegaciones de Estados Unidos y Panamá y los países observadores. El tema de las negociaciones era un tema que se mantenía pues, a nivel muy confidencial. Eran sesiones a puerta cerrada y eran entre los diplomáticos representantes del gobierno de los Estados Unidos y los de Panamá. En las sesiones mismas, la mayoría de las cuales se realizaban en Contadora, participaban estas delegaciones a puerta cerrada y por lo general los intérpretes los traía el Departamento de Estado de Estados Unidos. Venían con la delegación de Estados Unidos. De manera que los intérpretes locales, en esas mismas sesiones de negociación directa, prácticamente no estuvimos involucrados. Estuvimos involucrados en sesiones colaterales de apoyo a ese proceso, que hubieron muchas. Finalmente, todo este proceso de negociación, que fue muy largo, que tenía lugar, como te digo, las más importantes en Contadora, se llegó a los acuerdos finales y a la firma de los tratados Torrijos-Carter. Todo ese proceso fortaleció esta imagen de Panamá como un centro ideal de reuniones por su posición geográfica, por sus facilidades, y dio lugar a la iniciativa de parte del gobierno de construir un centro de convenciones, lo que conocemos ahora como el Centro de Convenciones de Atlapa.
Algunas anécdotas son, pero increíbles. Bueno, yo he oído mucho y hay algunas que son muy conocidas y que básicamente se fundamentan en una de dos cosas. O en la mala interpretación de personas a quienes es difícil entenderles por sus acentos, o en algunos otros casos por desconocimiento de algunas de la terminología muy específica del evento de que se tratara, del congreso, de la conferencia, inclusive de las siglas que se usan muy seguido en este ámbito. Puedo contar una que es muy graciosa, que en una conferencia sobre pesca internacional, el delegado de Japón hablaba en algún momento no era de pesca, en una reunión de otra cosa, hablaba en algún momento de las blue calawacas y los white calawacas. Y entonces dice, ¿y esto qué es? ¿Qué son las calawacas? Y entonces dice, bueno, las calawacas azules y las calawacas blancas. Y después, averiguando bien la cosa, los blue calawacas eran the blue collar workers y the white collar workers, ¿no? Y nosotros estábamos hablando, los intérpretes, de que las calawacas azules y las calawacas blancas. Ese es uno de esas anécdotas de la interpretación que no fallan, pero había otras que podían crear inclusive un conflicto internacional. Yo me acuerdo de una en Panamá, en la que estábamos involucrados. Esa sí era una reunión de pesca de la FAO, y eran los tiempos de tensión entre Estados Unidos y Cuba particularmente. Y en esa reunión participaban delegaciones de Estados Unidos, una delegación de Estados Unidos y una de Cuba. Y parece que había un conflicto sobre derechos de pesca que afectaban a los cubanos, y se estaba discutiendo extensamente sobre ese tema, con la consiguiente tensión entre ambos países. Y en algún momento el delegado de Estados Unidos propuso que dejaran el tema de discusión para el coffee. Y nosotros, los intérpretes, decimos que pues dejaran el tema para discusión durante el café, el coffee break. Entonces resulta que coffee era la sigla de un organismo internacional que podían llevar ese tema específicamente. Y nosotros estábamos proponiendo que lo discutieran durante el café, y el delegado de Cuba se puso furioso con el delegado de Estados Unidos, pero decía que, por supuesto, claro, a Estados Unidos no le importaba lo que pasaba con los países latinoamericanos, y querían que este tema, que lo consideraban sin importancia, lo discutieran durante el café. Pero una de las cosas más interesantes fue el haber interpretado a Henry Kissinger, que Henry Kissinger en estos tiempos era el que se sentaba a la mano derecha de Dios, ¿no? Henry Kissinger era más importante que el presidente de Estados Unidos. Y vino Henry Kissinger a Panamá y me contrataron a mí, la embajada de Estados Unidos, como su intérprete, y anduve durante 3 días de un lado para otro con él, interpretando sus reuniones, interpretando en una conferencia de prensa, interpretando en un discurso formal que dio ante muchas personas en el Teatro de la Alianza en Atlanta. Y bueno, esas son cosas que permanecen en la mente de una persona para toda la vida, ¿no? Por otro lado, el haber estado en lugares como el Centro de Operaciones de la NASA en Texas, en Estados Unidos, o el centro, o el NORAD, que es el Centro de Control del Comando Aéreo de los Estados Unidos, que controla todo el espacio aéreo y está metido dentro de una montaña, en Cheyenne Mountain, para protegerlo de un ataque atómico. O sea, ahí nada más que entran los que... ¿no? Yo, como hice interpretación para una organización de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, contratado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, iba a todos estos lugares que están vedados a la gente común y corriente, ¿no? Acompañando, por supuesto, personajes de oficiales de alto rango de las Fuerzas Aéreas. Y hablar de las reuniones muy, muy confidenciales en que a uno le tocaba oír cosas que, por supuesto, bajo juramento estabas
incapacitado de repetir, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son importantes desde ese punto de vista. La una es obviamente el secreto profesional. Yo creo que todo intérprete debe saber que hay un código de ética. El problema que encuentro es que ese código de ética no es desconocido para muchos intérpretes. Y esos códigos de ética principalmente, aparte de los que tienen que ver con el comportamiento, el ser prácticamente un diplomático, todos los aspectos protocolares en que un intérprete se desempeña, también tenían que ver con la confidencialidad de lo que oías y en muchos casos, más allá de lo confidencial, con el secreto. El código de ética de los intérpretes debería ser el librito en el bolsillo de todos. Y desgraciadamente no sé qué, la última vez, no sé ni siquiera si ya se circulan una publicación como tal del código de ética del ejercicio profesional de alguien que entra en el mundo de la interpretación. Hay otro aspecto que también tiene que ver con este de la ética profesional, solamente el secreto, la confidencialidad, el comportamiento, etcétera, pero tiene que ver, un intérprete es como un médico o como un abogado. Tenemos la obligación de hacerlo aunque no nos guste, dado si alguien nos dice, nos llama, nos contrata, aunque estemos en desacuerdo cuando se trata de partidos políticos o cuando se trata de ideologías, tenemos la obligación de ejercer nuestra formación independientemente de nuestras simpatías. A mí me tocó uno particularmente de tener que interpretar para una persona que estaba en contra de todos mis principios ideológicos, políticos y morales, pero que ocupaba un alto cargo, una alta posición en las esferas gubernamentales del Estado, en fin, y tuve que hacerlo porque no me podía negar desde el punto de vista ético. Así que muy pocas personas relacionan el tema del secreto, el tema de la confidencialidad, con el concepto ético general que incluye esta obligación. Un médico no se puede negar a atender a un enfermo, un abogado no se puede negar a defender a un acusado, un intérprete no se puede negar a interpretar porque está aportando a la comunicación, aunque no le guste el tema del que se habla. Es difícil decirlo, pero yo era de los que pensaban que un intérprete se hace basado en que el principio, lo que hace posible el funcionar como un intérprete no es una condición física, fisiológica, sino es un talento. La definición de talento dice todo. Es como un violinista. Llega a ser un virtuoso si tiene talento para hacerlo. Si no tiene talento para la música, entonces probablemente va a ser siempre, si llega a ser un violinista, va a ser un violinista mediocre. De manera que si lo relacionamos con el talento, pues definitivamente se nace. Pero como todos, el desarrollo de todos los talentos requieren del aprendizaje de una técnica. Y por tanto, es decir, que esa persona que tiene esa base de talento, pues se hace también. Yo soy de los que piensan que la interpretación simultánea es definitivamente un arte, no es una ciencia, no es una técnica por sí sola, es un arte. Y en ese sentido, pues el talento juega un papel importantísimo y no diría, bueno, un intérprete nace, pero al final creo que es ambas cosas.
Bueno, eso fue siempre un problema. Pero vuelvo un poco al ejemplo de los médicos, la profesión médica. Quien refiere un médico a un paciente es el mismo médico, porque nadie sabe mejor que el médico al que está refiriendo es bueno, que estudió, que completó su formación, que tiene experiencia, y por tanto sé que es natural que un colega sea el que en primera instancia refiera a otro colega. Sin embargo, eh, hay este aspecto de cómo empieza alguien, sobre todo antes, donde no había una capacitación formal. Yo entré en la interpretación por accidente, por chiripa, por fuerza, porque me interesó, porque me gustó y porque evidentemente tenía el talento, tú también, como muchos otros. Pero ahora que hay tantos medios de capacitación formal, inclusive universitarios, inclusive de posgrado, etcétera, etcétera, pues ¿cómo hace ese intérprete capacitado que no tiene experiencia para entrar en ese mainstream que hace posible que lo refieran, que hace posible que tal? Entonces, eso sigue siendo relativamente un problema porque vuelvo a lo que te conté de aquel tiempo, lo que era la mafia de la interpretación. Y en todas las profesiones existe un poco de eso, ese control de los primeros, ese control de los más veteranos, etcétera, etcétera. Y el tema sigue siendo un poco el mismo. Cuando la demanda excede a la oferta, hay oportunidad para todo el mundo. Pero cuando la oferta excede a la demanda, allí es donde los que ya están bien establecidos tienen en su mayoría el control. Y lo que puedo decir simplemente es reconozcan el talento dentro de uno mismo. A veces se nos pasa por alto que tenemos talento para hacer algo. Reconozcan si lo tienen, tengan pasión por lo que hacen una vez que ya están en capacidad de hacerlo, de ejercer profesionalmente en algo. Considérense que son los artistas en un mundo de arte y tengan este espíritu de ética, que es de lo que he hablado un poco en esta misma entrevista, ¿no? Yo creo que estoy seguro que si preguntas a algunos de tus colegas, sobre todo de los más nuevos, ¿cuál es la ética? Bueno, no sé, nadie me ha hablado de la ética, ni nadie me ha mostrado un librito de ética, etc. Recuerdo que yo, de alguna manera, tuve alguna participación en la creación de esta asociación de traductores, de intérpretes en Panamá. Porque ayudé a organizar un seminario en el que trajimos una profesora de la Universidad de Monterrey en California para dar unos cursos sobre interpretación simultánea, sobre traducción e interpretación simultánea. Así que me alegra que todavía estas organizaciones existan y son las llamadas a promover tanto el talento que pueda existir, el talento que se va demostrando, abrir las puertas un poco a los jóvenes, sobre todo para que experimenten, aunque no sean contratados, porque tengan la oportunidad de interpretar en una especie de pasantías, como se hacen con otras profesiones. Porque si no tienen las oportunidades, los talentos se quedan desperdiciados, ¿no? Y como dije, pues es una combinación de suerte, de oportunidades y de excelencia, y finalmente, como en todo, de oferta y demanda de servicios. Así que ahí va mi mensaje. Capacítense bien y busquen la excelencia.
dentro de un marco de ética profesional. Con el paso de los años, la interpretación simultánea fue evolucionando en Panamá. Para que esto se diera, se dieron ciertos elementos fundamentales, como lo fue el Hub de las Américas. El Hub de las Américas fue una iniciativa del gobierno que estaba relacionada con la marca país. La idea era posicionar a Panamá como un punto medular para hacer negocios dentro de la región. Naturalmente, esto trajo consigo un mundo de oportunidades para los intérpretes. Así, vemos que en el Panamá de hoy tenemos varias combinaciones idiomáticas dentro de nuestra comunidad, como también tenemos intérpretes que se especializan en diversas áreas. Sin más, ahora vamos a escuchar algunas palabras de algunos de los miembros de la comunidad de intérpretes de Panamá. Hola, me llamo Carissa López Casanova. Yo soy mamá de 2 niños, una niña que se llama Raquel y un niño que se llama Dicky. Estoy interpretando desde el 2007, que nació mi hija. Nació en el 2006, del 2007 comencé a interpretar. Y desde 2007 al 2015 estaba interpretando consecutivo. Y decidí entonces meterme en el mundo de interpretación de conferencia. Y en el 2015 inicié completamente en conferencias. Yo interpreto del español al inglés y del inglés al español. Moisés Kiersemblat. Tengo aproximadamente 10 años de estar ejerciendo interpretación en conferencias principalmente, y la forma en la que entré en este campo fue a través de referencias. Tuve la dicha de haber trabajado con intérpretes de trayectoria desde un inicio y verlos trabajar y recibir sus recomendaciones, recibir su feedback en cuanto a mejores prácticas, en cuanto a cómo se debe de trabajar profesionalmente, enfatizando siempre sobre la formalidad, sobre la preparación, sobre la educación continua. Bueno, mi nombre es Alexandra Quesada, soy intérprete y traductora para los pares de idioma español e inglés, como bien sabes. Alexandra inició en la interpretación desde muy temprano. Yo fui la intérprete personal de mi mamá en la escuela, no te imaginas. Yo soy hija de madre panameña y padre estadounidense, de manera que el bilingüismo estaba muy arraigado en mi familia. En la casa se hablaba inglés, se hablaba español y se hablaba mucho el bien conocido en Panamá, el Spanglish. Nació un amor por las lenguas, no sabía más qué era la interpretación, solo que yo era un puente entre 2 idiomas y un medio de comunicación. Soy producto de la India, hecho en Panamá. Y yo hablo 4 idiomas, inglés, español, hindi y sindhi. Me encanta lo que es el deporte. Tengo un hijo de 8 años, que es maravilloso. Ahora, hablando de mi carrera, no sé realmente cuándo comencé a interpretar, porque desde muy joven interpretaba de vez en cuando para mi familia. Y aquel entonces ni sabía que esa carrera existía. Y si vamos a hablar del tiempo profesional que tengo en esta carrera, serían 16 años. Bueno, yo comencé aún trabajando como relaciones públicas y mercadeo. Saqué mi licencia de traductor público autorizado en el 1989, así que comencé lentamente. Desde el 2001 estoy interpretando conferencias. La prueba de que uno existe si está en las páginas amarillas. Me llamó una agencia, me pidieron que interpretara, les avisé que yo solamente era traductora y me dijeron que con urgencia necesitaban para que acompañara al colega. No tenía idea lo que era la cabina, no tenía idea que había que hacerlo con un colega, que era media hora cada uno, que nos cooperábamos mutuamente. Todo eso se aprende en el camino. Pero después de no dormir en toda la noche, llegué a la sala y tuve la suerte de tener un colega maravilloso, que él nada más me hacía así, todo está perfecto. Qué barbaridades debo haber dicho, pero él no me acomplejó,
él dejó que rodara y desde entonces estoy interpretando. Mi homenaje para él por su Joel Mercier, porque sin él yo no estaría aquí. ¿Cómo comencé? Resulta que estaba yo de vacaciones en la escuela secundaria cuando me llamaron de la embajada americana el tío de mi vecino de enfrente y nos contrató a 3 de nosotros de la calle en 1980, en verdad, para la sección comercial. No hacíamos simultáneo, solo hacíamos consecutivo en escolta. Definitivamente el tema marítimo, como sabes, soy buzo, he tenido lanchas, he estado embarcado en varias capacidades, desde marino hasta timonel y por supuesto como intérprete también. Y por todas esas cosas me contrataron al Canal de Panamá y bueno, fue un gran orgullo para mí. Bueno, mi nombre es Suset González de Hellais. Soy una mujer cristiana que ama al Señor y que ama servir a otros. Soy directora ejecutiva de la Fundación Juntos Podemos. Soy la presidenta de la Asociación Panameña de Traductores e Intérpretes. Soy intérprete de conferencia. También soy traductora del inglés al español y viceversa. Y bueno, disfruto mucho poder apoyar y poder motivar y poder ser útil en lo que pueda. Llevo casi que 20 años de intérprete consecutiva y ya 10 años de intérprete simultánea. Pero como en este mundo uno tiene que ser muy versátil, así que en los últimos 10 años he seguido haciendo algo de consecutiva, simultáneo, whispering y mis pares son español-inglés. Mi nombre es Verushka James, he estado interpretando desde el 2003 y mis idiomas de especialidad son inglés-español. Portugués me defiendo, muy poco pero me defiendo. Y aparte de eso, el tema que me fascina más es todo lo relacionado con la medicina, pero también tengo como una debilidad por todo lo que es el trabajo con niños. Tanto la interpretación como la traducción es una manera de unir a las personas. Creo que los temas más importantes se perderían si nosotros no estuviésemos allí, porque nosotros somos los que podemos hacer que los unos se comprendan a los otros. La interpretación de mi vida, la verdad que curiosamente cuando lo hice por primera vez fue en la iglesia y sentía que tenía facilidad para poder hacerlo. Y realmente no es fácil interpretar, pero decía, bueno, esto es algo como que me fluye, así que yo creo que lo puedo hacer. Así que me encanta porque me reta a aprender y a estudiar cosas que yo jamás estudiaría. Significa muchas cosas, significa emoción, sentirse uno emocionada con lo que está haciendo, vivir el momento de todo lo que está pasando, absorberlo y soltarlo a la vez. Estoy enamorada de lo que hago, por eso sigo haciéndolo. Para mí la interpretación es una forma de vida. Es una forma de vida porque significa estar estudiando constantemente, significa competir contra mí misma, tratando de ser hoy mejor de lo que fui ayer y entendiendo que hoy tengo que prepararme para que mañana sea mejor que hoy. Es realmente una carrera incansable, una lucha interminable también por mejorar lo que es mi profesión. Es también una fuente de agradecimiento infinito. Yo realmente parto de la premisa de que me siento infinitamente en deuda y agradecida a la vez con esta profesión. Esta profesión me ha permitido conocer otras culturas, viajar, aprender cosas que jamás pensé que iba a aprender y que de una manera u otra me han formado para ser una mujer más fuerte, más dedicada, han formado mi carácter, me ha puesto a pruebas y también creo que me ha hecho más humilde. Así es que, en pocas palabras, la interpretación es mi amor. Para mí la interpretación realmente es mi vida. O sea, en el momento en que lo estoy haciendo, para mí pasa algo mágico. Me libro de muchas de mis inseguridades. Para mí definitivamente es como actuar, como ser un actor, porque me meto definitivamente en el papel que encierra hacer el trabajo, exactitud, tono de voz, ¿sabes? Dicción,
O sea, la entrega, sí, yo siempre lo hago 100% pendiente de lo que el oyente espera de su experiencia. La interpretación, en verdad, para mí es, pudiese decir que parte de mí. Es gracioso, no gracioso, pero es bastante interesante cómo entré en el mundo de la interpretación. Y desde el 2005 no he hecho más nada que interpretar. Vivo, respiro, sueño y hago interpretar. Me encanta despertarme en las mañanas, aprender términos nuevos, buscar información acerca de un tema que no conozca. Sí, mira, desde la primera vez que yo salí a interpretar en escolta, terminé interpretando una cosa que me hizo entender que no solamente era cuestión de cambiar el idioma, sino en verdad de cubrir y transmitir lo que quieren decir en otra cultura y lo que están pensando en otra cultura. Eso fue desde el primer día. Pero aparte de eso, el ser intérprete particularmente para conferencias, eso es una fuente interminable de información nueva, de primera mano, y de todo tema, absolutamente todo tema, de medicina a filosofía, de diseño automotriz, arquitectura naval, y uno tiene la oportunidad de codearse, aunque sea un poquito, con gente que son líderes en sus campos, ¿no? Son expertos en sus campos, son pioneros en sus campos. Amo mi trabajo. Yo sé que hay muchas personas que dicen eso de que I love my job, que amo mi trabajo, pero yo realmente amo la oportunidad de pararme todos los días y de una forma aportar como mi granito de arena para hacer la diferencia en algo, ya sea en un proyecto pequeño, en algo sencillo o en algo quizás un poco más grande, de mayor envergadura. Para mí la interpretación es mi pasión. Me encanta el poder fungir ese rol de puente de comunicación entre dos personas. ¿Qué representa la interpretación para mí? Ha sido una carrera paralela. Yo soy comunicador social, periodista, y específicamente me dediqué a la fotografía, la imagen, video. La interpretación ha sido desde que estaba en la universidad una carrera paralela que he ido desarrollando y fortaleciendo conforme ha pasado el tiempo. He dicho eso a través de experiencia, a través de la práctica, y me ha servido para enriquecer mi conocimiento en torno a todo tipo de temas, ya que te obliga a estar constantemente informado sobre temas de actualidad. Recuerdo que tuve un evento de motivación personal o crecimiento personal, me tocó interpretar para ese evento y en ese periodo estaba pasando por muchas dudas. Hay momentos, no sé si les pasa a todos, pero hay momentos en que uno se pone a pensar, quizás en verdad no salí cortada para esto del todo, o hay gente que es tan buena y tengo que mejorar. O sea, hay momentos en que uno duda de si debería seguir o estar en el camino correcto, ¿no? Y estaba pasando yo por ese momento cuando me toca interpretarle a él y él menciona que es importante que uno pueda vivir de lo que uno ama. No importa lo que tú ames, poder vivir de lo que amas, confiar en tu talento, confiar en lo que tú sientes cuando estás haciendo eso. Y de ahí todo se va a con más nadie que conmigo misma y que debo confiar en ese sentimiento que tengo cuando estoy interpretando. Me di cuenta que ese mensaje era para mí. Tuve la oportunidad de participar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y China, ahora que abrieron relaciones, y fue interesante poder aprender sobre, pues el tema que me tocó a mí fue procesos aduaneros y reglas de origen, que era bastante tedioso porque se extendían bastante y habían momentos, hubieron varios momentos de tensión entre los negociadores, y algo que recuerdo
se hizo sentir de ambas partes, tanto los panameños como los chinos, fue que los intérpretes panameños siempre mantuvimos un cierto nivel de cordialidad y de tranquilidad o de seguridad al momento de transmitir los mensajes, a pesar de que las negociaciones se pusieran tensas. Pero hay una en particular que viene a mi mente en este momento, que fue interpretar para el productor de la película Lion. Este productor de la película Lion, él precisamente vivió la experiencia, así que es una autobiografía de él. Y él en su película, si tienen la oportunidad de verlo, él habla de todas las vicisitudes que él vivió viviendo en la India, cómo se perdió de su familia, pero él tenía una meta muy fija. Indistintamente que fue adoptado por una familia australiana, tuvo la oportunidad de estudiar, él en su corazón sabía que él quería volver a buscar a su familia. Y ese sentir de perseverancia, de tener un goal y una meta, mira, ahí está el Spanglish, tener una meta y decir yo voy en pos de esa meta, fue lo que me impresionó. Por ejemplo, emocionalmente a mí me llenó mucho uno sobre las personas sin identidad. No había pensado en el tema de que hay personas que nacen en fronteras, que nacen exiliados y que no tienen un pasaporte, una tarjeta de identidad y que van a ser explotados el resto de su vida. Y siento que haber colaborado a unir todas las ideas de los distintos participantes en un tema como ese, después hay temas que uno se siente orgulloso de participar, por ejemplo, para una compañía en Panamá que quería que les construyeran su oficina, vino un arquitecto francés, Charles Berthier, que ha hecho monumentos nacionales, monumentos históricos en su país, que está trabajando en Singapur, en Nueva York, y aprender de él todos los más mínimos detalles de sus exigencias sobre la iluminación, el sonido, la decoración, la manera de disimular ciertas partes que fueran, fue una experiencia de 4 o 5 visitas de él aquí a ese proyecto y que además se va creando una relación casi personal por las frustraciones o alegrías de él en el proyecto, ¿no? ¿Qué otras experiencias puedo contar? Por ejemplo, los TLC, participé en el de Trinidad y Tobago y participé ahora mismo en el de China, TLC con China, y viajamos a China y sentir esa satisfacción de haber sido invitados por una agencia a ir allá y participar de algo que por supuesto es confidencial. Y ahí quiero hacer una anotación sobre la confidencialidad. Siento que es un honor que nos llamen y que nos confíen los temas a veces muy secretos y que nosotros sepamos guardar esos secretos. Yo creo que eso también es una parte bonita. Otra parte linda, y sé que me estoy saliendo del tema, pero me parece que es la manera en que yo siento, por lo menos aquí en Panamá, que nos preparamos tanto para ir, que nos importa, que queremos ser puntuales, que yo siento en Panamá, dentro del grupo de intérpretes que yo conozco, yo siento que hay un profesionalismo que es extraordinario y sentir la presencia de los colegas, llegar a una cabina sin saber quién va a ser mi colega en esa cabina y sentir la alegría de encontrarme, y yo diría que es casi siempre el caso, con personas que aprecio y con quien sé que voy a trabajar muy bien porque todos son muy profesionales. Creo que de verdad el estatus de la interpretación en Panamá yo creo que es excelente. No solamente la transición del canal, que obviamente fue una experiencia muy variada porque me obligó a interpretar en ciertos formatos que no son comunes en Panamá. La otra cosa fue el ALCA. El ALCA fue un equipo de interpretación que me hizo entender un número de cosas que yo no había entendido en los 18 años que tenía de interpretar antes de trabajar para el ALCA. Un formato que todavía hoy en Panamá no se ve y que por ende no tenemos oportunidad de practicar. El Foro Económico Mundial en verdad fue un gran hito, fue importante para nosotros como intérpretes participar en eso. Aprender de eso y rozarnos también con intérpretes que vinieron de afuera
Diría que la ampliación del canal de Panamá, cuando me llamaron para interpretar. Primero, muy sorprendida. Luego sentí que, wow, ¿en qué me metí? Porque hay que estudiar muchísimo para interpretar para la autoridad del canal de Panamá. Pero lo divertido para mí es que sentí que hice como, cerré un círculo, porque en 1998 yo era una asistente estudiantil para lo que era el General Counsel, que era asesoría legal para la autoridad del canal de Panamá, y de hecho me tocó ser entre asistente e intérprete, traductora, para lo que era el proceso de migración para los capitanes de barco que no tenían documentos para trabajar en Panamá. Así que estuve muy metida en algunas cosas que se hicieron en ese momento para cuando tocó a que el gobierno de los Estados Unidos entregara el canal a Panamá y luego que me llamaran para trabajar de intérprete en la ampliación. Verdaderamente fue increíble para mí, fue una experiencia personal muy bonita y bueno, muchísima preparación. Qué hermosa experiencia y qué lindo, y definitivamente sí pasas a ser parte de la historia, porque esa ampliación del canal y la reversión también fueron dos momentos que son hitos dentro de nuestra historia. Así es que qué lindo, porque muchas veces no pensamos en el rol de los intérpretes dentro de la historia de nuestro país. Bueno, yo en mi ignorancia y aprendiendo tenía una interpretación de 5 días y tenía laringitis, pero yo digo, no, yo puedo, yo lo haré. Y claro, cada vez que me tocaba mi turno como una lady, ¿no? Pero el dolor era tal... La garganta me sangraba. Eso más nunca lo haré. Algo gracioso que pasó en el mismo evento, ocurrieron 2 cosas. Una que me marcó, quedé muy impactada, y otra graciosa. Me tocó ser la intérprete escolta del señor Sidain Yousafzai, el papá de Malala Yousafzai. Esto cuando él vino a Panamá para un evento muy grande por parte de un banco. Entonces, es un señor que tiene una energía, una vibra, el papá de Malala Yousafzai, así que la gente verdaderamente estaba muy impresionada y querían que el señor le hiciera los autógrafos a alguno de los libros. Entonces estábamos en una tarima, el señor no habla obviamente nada de español, creo que tal vez un saludo, unas gracias por ser cortés, ¿no? Pero se acercaban las personas, algunas hablaban inglés, otras que no. Le hablaban directamente en español, el señor como que abría los ojos, me miraba a mí porque obviamente yo tenía que traducirle o interpretarle para que él pudiera responderle. En el calor de personas subirse a la tarima, nos fuimos corriendo, sin yo darme cuenta que había quedado de espalda al borde de la tarima y me caí de la tarima. Para la comunidad de intérpretes de Panamá, la palabra es compartamos. Yo creo que perseverancia. Educación. Formación. Unidad. Presencia digital. Yo diría que apertura. Unidad. La ética. Unidad. Conocimiento. No sé, me parece que la perfección está en el detalle, en que nosotros busquemos esos detalles que hacen, por lo cual yo digo que está muy lejos el momento en que las computadoras nos reemplacen, porque mientras nosotros sepamos en cuál sinónimo escoger entre varios, cuál tiene el cariz de esa frase, aunque sea instintivamente en la velocidad que va en una interpretación, ninguna máquina nos puede reemplazar. Que tenga muchos éxitos siempre, perseverando. Saben que nunca fue mi intención hacerme intérprete, pero resulta que ser intérprete es sumamente interesante, como les comentaba anteriormente, y la mayoría de las veces es muy divertido. Nuestra profesión es infinita, así que la educación. Ahora para los seniors, mi mejor consejo es que se preparen con la tecnología. Ya estamos viendo interpretaciones remotas simultáneas, eso ya está. Solo que nosotros todavía lo estamos implementando, pero sí ya existe. Así que seniors con tecnología, los nuevos, aprender de los seniors, por supuesto.
hay pocas personas que están trabajando en beneficio de la profesión de interpretación y traducción. Y yo hago un llamado para que por favor puedan participar ustedes también. Que nos uniéramos, que pienso que hay muchas más cosas que nos unen, que nos separan, ya sea el tipo de lenguajes que hablamos, cómo llegamos a la carrera, cuáles son nuestros clientes, cuáles son nuestros temas. Ahí estoy segura que todo lo hacemos porque el intérprete, o por lo menos a mí me enseñaron hace muchísimo tiempo, que es un puente. Nosotros somos un puente para unir a dos personas que en realidad quieren comunicarse, quieren conversar. Y eso es lo que hacemos todos los intérpretes, ya sea consecutivo, sea whispering, sea simultáneo. Nosotros somos un puente. Porque así como nuestro aprendizaje es interminable, nuestra formación debe ser constante. La formación le permite al intérprete la oportunidad de mantenerse humilde, le permite aprender de intérpretes con mayor experiencia. Adicionalmente, nos vincula emocionalmente con nuestra profesión, lo cual consecuentemente nos permitirá defenderla y visibilizarla. Tratar de tener una comunidad que sea más colaborativa y de tener mayor unidad y mayor solidaridad entre nosotros mismos, porque al final del día somos una comunidad pequeña, pero somos lo suficientemente grandes para satisfacer una demanda que allá afuera está y que existe. Apertura. Y está un poco rara, pero... Expláyese. Yo diría apertura porque ahorita mismo el mercado de la interpretación, somos afortunados los que estamos ahora viviendo el mercado de la interpretación, porque desde los juicios de Nuremberg hasta la fecha, nada ha cambiado en la forma en que se hace la interpretación. Ha mejorado la calidad del equipo que utilizas para la práctica, pero no ha habido cambio en cómo se brinda el servicio. La persona habla, tú oyes y tú vas diciendo lo que la persona va diciendo, tú lo dices en el otro idioma. Pero lo único que ha mejorado es el equipo que utilizas. Los cables son mejores, las cabinas son mejores, los audífonos son mejores, los micrófonos son mejores, pero es lo mismo. Pero yo digo apertura porque hay una nueva tecnología que viene que va a cambiar por completo cómo se brinda el servicio de interpretación, y es interpretación simultánea remota, ¿no? Que trae consigo muchos miedos. Yo trato de educarme al respecto porque no sé qué tan pronto llega a Latinoamérica y quiero estar listo. Yo sé que ya en Europa, en Japón ya está, en Estados Unidos ya está. No domina el mercado, pero va a dominar el mercado, y creo que la pregunta es ¿quién va a ser, quién va a quedar como el macho alfa de la interpretación simultánea remota? Que en este caso yo uso la palabra apertura porque lo que yo he visto de un número de personas es sienten que deben cerrar filas y que deben tratar de pararlo, que interpretación simultánea remota no puede existir o nunca va a existir. Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que es cuestión de tiempo a que se vayan afinando los detalles que todavía salen mal en la interpretación simultánea remota. Sí. ¿No? Entonces, ¿apuestas al futuro, apuestas a la tecnología? Yo apuesto a tecnología y apuesto a que debemos tener apertura, porque si buscas bien, hay oportunidades, definitivamente. Solo es que tú busques lo suficientemente bien para que te lleguen a ti, ¿no? Porque, claro. Sí, podrían terminar pues llegándole a otro, o puedes quedar totalmente desplazado del mercado. Ciertamente, pero sí es una gran oportunidad. Yo creo, al igual que tú, que puede traer una gran oportunidad para los intérpretes de todas las latitudes. Y creo que sería interesante ver qué nos va a develar el futuro en los próximos años en cuanto a la interpretación simultánea remota. Sí, para mí es un concepto, la verdad es que es muy interesante. Yo pienso que Latinoamérica está afortunada porque sabes que los costos mueven mucho los mercados, y puede ser que a nosotros nos favorezca que otros mercados del español sean muy caros y que pueda venir algo de negocio acá.
pero asimismo yo te puedo decir, ok, ¿y qué tal si en Guinea Ecuatorial, que tiene salarios más bajos, que está en África, y hablan español, más bonito que el de nosotros definitivamente, si lo escuchas, ¿qué pasa si ellos comienzan a tener mejor internet y se va el trabajo para allá? ¿No? Así que, ¿sabes? Hay una expresión que existe ahora y que la aplican al miedo con la interpretación simultánea y remota y le llaman la uberización le llaman la uberización, que viene del inglés de uberization, de los servicios. O sea, yo estoy en Estados Unidos, necesito un intérprete en español, yo tengo un pool de intérpretes infinito porque los puedo conseguir de manera remota, ya sea en Panamá, Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, lo que me dé mi gana, ¿no? Así que, y la única manera de que tú puedas saber dónde existen las ventajas para ti es que te eduques al respecto. Así que ahí va mi mensaje. Capacítense bien y busquen la excelencia dentro de un marco de ética profesional. Muchísimas